Pueden evitarse entonces, en la mayoría de los que son de niñitos normales, digamos, pueden evitarse una serie de estudios innecesarios y costosos. La mayoría de los niños lo sobrellevan bien con tratamiento y la mayoría de estos trastornos en los niños son de tipo hiperkinético. ¿Qué quiere decir eso de que son de tipo hiperkinético? Lo que pasa es que en los adultos hay otro gran grupo también de movimientos anormales, pero son diferentes. O sea, en los adultos existen como unas enfermedades que la gente en la cultura popular los reconoce con el nombre de, por ejemplo, Parkinson, ¿no? Corea de Huntington, o sea, como enfermedades que ya llevan tanto tiempo de conocerse, y otras muchas, no nada más esas, ¿no? Otras muchas más que existen en neurología, que son del adulto realmente, que la gente ya está acostumbrada a escucharlas, pero que no necesariamente todas esas enfermedades involucran movimientos exagerados. Algunas veces es falta de movimiento. O sea, la gente reconoce cómo estas personas de edad mayor a veces lo que tienen es como una cierta rigidez, una dificultad para iniciar movimiento, como un quedarse trabados. Entonces eso es hipoquinesia, disminución de movimiento. Eso prácticamente no lo encontramos en los niños. Prácticamente no. El día que lo encontramos es rarísimo y ese día sí es una enfermedad grave, ¿no? Muy probablemente. No, lo que nosotros encontramos en los niños prácticamente son sí movimientos, o sea, movimientos exagerados o aumentados, como tipo temblores, ¿sí? Lo de los niños suele ser mucho más benigno. Y eso quiere decir hiperkinético. Trastornos paroxísticos con y sin movimiento, ¿no? Entonces los podemos ver desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de cómo se mueve y desde el punto de vista de en qué edad ocurre. Entonces vamos a verlos ahora por el punto de vista de en qué edad. Vamos a ver el grupo de los chiquititos, de los neonatitos. O sea, los bebés que acaban de nacer hasta las 8 semanas de vida. Ese grupo tiene una infinidad de movimientos, una infinidad, así. Esos bebecillos hacen muchísimas cosas bien chistosas. Y la verdad es que los papás, pues luego sí se infartan así de susto de, Dios mío, ¿esto qué es? Porque algunas veces son tan marcados que llaman mucho la atención. ¿Qué es el jitterness? O sea, es esto que es como un brinquillo así, ¿no? Que hacen los bebés. O sea, que si fuera una cosa de repente esporádica, pues a lo mejor a ninguna mamá le espanta demasiado, porque si está viendo que su bebé por demás hace todo lo normal, ¿no? Pero si lo hace a cada rato, la verdad es que sí llega el punto en el que se pone nerviosa y dice, ¿y esto qué? ¿No? Es un tipo de temblorcito que realmente la mayor parte de las veces es completamente normal del desarrollo y algunas veces puede estar asociado a ciertos factores como una prematurez y que el bebé prematuro lo va a hacer un poquito más, pero conforme va avanzando y va desarrollándose, lo más seguro se va a ir quitando y que si pasa por un programa de estimulación temprana, con más razón va a ir desapareciendo fácilmente. El reflejo tipo Startle, el tipo Startle es muy parecido a una respuesta que nosotros la llamamos moro, que es normal en el recién nacido y que le llamamos reflejo primario. Los reflejos primarios son reflejos de maduración. Son normales. Son reflejos que el ser humano ha tenido de tiempos primitivos y que ha cargado como parte de la evolución. O sea, de la evolución que tenemos desde de millones de años, vaya, ¿no? Y que los vamos arrastrando y que se nos quedaron, aunque ya no los necesitemos, digamos, porque ya no formamos parte, pues, de esas razas así como más antiguas, más prehistóricas, vamos a decir, ¿no? Entonces, a lo mejor antes, cuando no éramos esta raza más actual, más evolucionada, más moderna, pues necesitábamos, como bebés, pues agarrarnos con las manitas, por ejemplo, de la mamá, ¿no? Y entonces el bebé necesitaba tener ese reflejo de prensión bien puesto y
y necesitaba ese es un ejemplo de un reflejo primario. Y por eso los bebés lo tienen, lo siguen teniendo ahora. Pero los bebés ahora no necesitan estar agarrando a la mamá, ¿no? Pero lo siguen conservando, es un ejemplo. Entonces, dentro de esos reflejos primarios, tenemos el moro, que nosotros se lo exploramos a los bebés, que con un sonido fuerte, o cuando nosotros le abrimos las manitas así, lo soltamos, el bebé hace esto, ¿no? Los bebés tienen ese reflejo de moro. Y entonces el startle es muy similar. O sea, frente a ciertos estímulos, y el bebé hace esta respuesta como exagerada, pero no es anormal, o sea, quiero decir, es de evolución, es algo del desarrollo, se va a ir quitando. Llamativo, sí, nadie dice que no, pero no es anormal y definitivamente no es crisis. Y el mioclono benigno del sueño, que son brinquitos, ¿no? Así, que se parece, por supuesto que se parece a las mioclonías, que sí ocurren en la epilepsia, que también son mioclonías, también son brinquitos así, sacudidas, pues. Nada más que en la epilepsia son de origen de la corteza y están desencadenados por descargas eléctricas anormales, y en este caso son propias del bebé que ocurren en el sueño y son benignas y no le causan absolutamente ningún daño. Pero no todos los bebés necesariamente lo hacen, ¿eh? O sea, esto no lo hacen todos los bebés, lo hacen poquitos bebés, ¿sí? Entonces, se les quita, pero si llama la atención, pues se le consulta al pediatra. El pediatra normalmente evalúa que el bebé en todo lo demás lo está haciendo todo bien. Entonces le hace una serie de evaluaciones, ve que sus reflejos primitivos sean normales, ve que está comiendo bien, ve que tiene su tono, su fuerza normal. Entonces, como ve que todo está bien, dice, no pasa nada. Si ve algo que no está normal, entonces dice, mejor lo mandamos al neurólogo. Ajá. Lactantes, 2 meses de edad, ¿no? O prácticamente a 1 mes de edad, a 2 años de vida. Ahí están los famosísimos espasmos del sollozo, que son estos bebés que se impresionan o lloran muchísimo, hacen un berrinche gigante y de repente se traban, se ponen morados, ¿no? Se quedan como pasmados así, y algunos de ellos llegan a un punto que incluso pueden desencadenar como tal una crisis. Pero ese ya es como el grado más avanzado del espasmo del sollozo. La inmensa mayoría se van a quedar hasta el ponerse duros morados, así, como oídos. Y luego se desvanecen. Es un sustazo, ¿no? Un sustazo, así. O sea, la mamá, el abuelito, todo el mundo se espanta horrible. Y el médico le dice, tranquilo, es un espasmo del sollozo, ¿no? ¿Cómo? Y la verdad es que es relativamente común, ¿no? Ahorita vamos a hablar más a fondo de ese. No es crisis, no es epilepsia. Están las estereotipias, que son ciertos movimientitos que, vamos a decir, como movimientos como hacer esto, ¿no? Así, como movimientos de evolución, evolutivos. Y trastornos del movimiento rítmico, que se llaman, que hacen como temblorcitos, ¿no? Transitorios, no son anormales. Y preescolares y escolares, 2 años, hasta todo lo que involucra la primaria. O sea, el preescolares es hasta los 6 años y luego los escolares desde los 6 hasta los 12. Staring o daydreaming, que son episodios como, daydreaming es como de ensoñamiento. Entonces ese ensoñamiento es que se queda así, viendo fijo, regresa. Entonces ese es muy clásico del TDA. O sea, el trastorno por déficit de atención lo hace mucho, porque pues está en la luna, la verdad. O sea, como propio de su TDA, pues está solo Dios sabe dónde, pero no es lo que debe. Y entonces hace muchísimo esos episodios de ensoñación. Pero sí es cierto que es facilísimo que se confunda con crisis de ausencia. Porque las crisis de ausencia a veces son muy obvias, o sea, porque el niño se queda así y hace como unos parpadeos. Cuando hace los parpadeos nos facilita identificarlo, hasta las maestras lo saben identificar, porque finalmente las maestras llevan años en enseñanza y ya les tocó un par de niños con crisis de ausencia, así que lo reconocen y le dicen a los papás, su hijo se queda viendo fijo y parpadea, yo creo que hay que llevarlo al neurólogo. Y tienen razón, pero cuando no debutan así, cuando no nos hacen los parpadeos, sino nada más se quedan fijo y se desconectan 2-3 segundos, está bastante difícil captar las ausencias. Bastante. O sea, el niño puede pasar
desapercibido un año y medio de tener las ausencias y puede empezar a tener caída en el rendimiento escolar porque pues como se desconecta y se desconecta, se pierde de cosas en las clases. ¿Cuántas veces se puede llegar a desconectar un niño con crisis de ausencia? 100, 200 veces al día. O sea, pueden ser muchísimos episodios al día antes de ser detectado. Entonces, claro que puede tener un impacto en su vida normal. De forma que sí es totalmente válido que se confunda con esto. Totalmente. Que se confunda con esto muy propio del TDA, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Que en cualquiera de los dos casos amerita evaluación, la verdad. O sea, si el niño lo hace mucho, más vale ver qué está pasando. Porque también puede ser, debo decir, que también puede ser normal. O sea, puede ser que ni es TDA, ni es crisis de ausencia, sino que el niño se aburre. Sí, porque también pasa. O sea, lo tenemos en niños, por ejemplo, de altas capacidades intelectuales. El niño capta demasiado rápido lo de la escuela, ya lo agarró en el primer ratito, ya como que dice, esto ya me lo sé, ya se va en otra onda, hace esto y lo mal catalogan como TDA, ¿no? Luego hasta lo medican y no, ni tiene nada malo, ¿no? Los tics, o sea que es como, ahorita les voy a enseñar unos videos, pero los tics pues es como mucho así, los ojitos, la boquita, ¿no? El cuellito, así. Los hacen niños que no tienen nada, a veces tienen un factor hereditario, a veces el papá hace tics también, la mamá, y algunas veces forma parte del complejo también del TDA. Del TDA, sobre todo cuando no está tratado y cuando se incrementan como la ansiedad, como la ansiedad en el tiempo en el que el niño no está tratado y tiene dificultades para fijar la atención y empiezan como los tics. Eso es como también muy clásico y forma parte también mucho del complejo del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo y también de otras entidades más psiquiátricas, ¿no? Entonces también los tics pues a veces los confunden mucho con epilepsias también. Equivalentes migrañosos o migraña. Equivalentes migrañosos lo puse porque los niños chiquitos, como de 4 o 5 años, no hacen formas de migraña así formales. Ellos no hacen incluso dolores de cabeza. Eso puede ser así como hasta medio llamativo. ¿Cómo se llaman migrañas si no tienen dolor de cabeza? Por eso se llaman equivalentes migrañosos de la infancia. Porque ellos lo que hacen a veces son formas de dolor abdominal con vómito, mareo, como mucho mareo y malestar abdominal. Y esas son sus formas precursoras de lo que después va a ser una migraña ya bien puesta a los 7, 8 años con el dolor más clásico, ¿no? Con el dolor aquí ya primero que va a ser como de toda la cabeza y ya más grandecitos va a ser el clásico dolor de cabeza de la mitad de la cabeza que todos conocemos. Entonces, cuando los niños tienen esta forma de vómito recurrente, vómito, se confunde también con ciertas formas de epilepsia de los niños chiquitos. Porque de hecho hay formas de epilepsia que son así, que debutan con vómito. Onanismo, que es una forma como de gratificación que hacen los niños, ¿no? Que hace como con movimientos que llaman mucho la atención, pero que realmente es autogratificación y que generalmente con un videoelectro se descubre que no hay actividad eléctrica normal y que con mandarlos, por ejemplo, les pasa mucho a niños que están en su casa, que realmente ya deberían de estar en la guardería, 2 años y medio, están completamente aburridos y que ya que se les manda a la guardería, tienen actividad y todo, lo dejan de hacer, ¿no? Parasomnias son los trastornos del sueño, terrores nocturnos, pesadillas, despertares confusionales, niñitos que se sientan en su camita, ¿no? Empiezan a ver para todos lados, o que están dormidos y empiezan a gritar, ¿no? No se acaban de despertar, están con los ojos abiertos, gritan 2, 3 minutos de estar gritando y todo el mundo dice, ¿qué es esto? ¿Será epilepsia? En realidad es un terror nocturno. Todos esos trastornos del sueño ocurren en esta edad. Adolescentes, aquí entra
el síncope, muy común. Es como este tipo de desvanecimiento, ¿sí? Que pasa mucho por este periodo de crecimiento acelerado. O sea, el adolescente de repente tiene una estirada, así muy, muy tremenda, como de un momento a otro, ¡pum!, creció 5 centímetros, se puso delgadito, y es una cierta descompensación para el sistema autonómico, o sea, para el corazón, para la presión arterial, y entonces ahí, si de repente, pues, tiene más actividad física, o tiene como episodios donde está parado ahí, lo tienen en la escuela parado en el acto cívico, 45 minutos, no desayunó, ¿no? Está ahí parado, se desvanece, ¿no? Entonces, eso ocurre en esos periodos de crecimiento acelerado de forma muy clásica y suele quitarse conforme crecen, o sea, pasan los primeros años de la adolescencia y se quita. Algunas veces prevalece un poco más en las mujeres y otras veces pues tiene un componente familiar. Las crisis. Bueno, este es un capítulo bien importante que yo creo que ya lo ha hablado el doctor Eduardo en otras pláticas, ¿no? Porque es como bien importante dentro del abordaje de las epilepsias. Las crisis, que han pasado como por muchos nombres, se les ha dicho psicogénicas, disociativas, crisis no epilépticas, que es un grupo de crisis que son igualititas a las crisis epilépticas, así como las de la televisión, ¿no? O sea, de ponerse así, tirarse, de las que les llamamos tónico-clónicas, que pueden llegar a durar 10 minutos, 15, acaba la persona intubada en la terapia intensiva y no son crisis epilépticas. Y eso ocurre realmente, tiende a ocurrir más en personas que tienen epilepsia y que sí tienen epilepsia y además tienen estas crisis, o sea, que tienen ambas cosas, que tienen epilepsia muy difícil control y empiezan a generar también estos fenómenos. No tenemos la explicación total de por qué ocurre. No lo tenemos categorizado como que sea que la persona quiere llamar la atención, la persona quiere que la lleven al hospital, la persona quiere, el adolescente quiere que sus papás le hagan caso. No lo conceptualizamos así, O sea, lo tenemos más en el concepto de que es algo que se genera en el cerebro, que la persona no lo hace de una forma realmente enteramente voluntaria, y que cuesta muchísimo trabajo tratar y que requiere como un equipo multidisciplinario para sacarlo adelante. Es una entidad bastante compleja que requiere forzosamente internamiento con videoelectro largo para lograr documentar claramente cuáles sí son crisis y cuáles no son crisis. O sea, esa entidad la tenemos y es compleja de tratar. Entonces, dentro de el grupo dependiendo de qué parte es la afectada, pues tenemos en lo cardiovascular, muy importante cuando tenemos los espasmos del sollozo o los síncopes, tenemos que asegurarnos de que no hay problemas del corazón, o sea, que no hay arritmias, ¿no? Eso es como muy importante. Cuando tenemos problemas del sueño, cuando tenemos problemas tipo migrañas, cuando tenemos ataques de pánico, esa es otra, ataques de pánico, y algunas veces cuando tenemos las crisis que les dije, las no epilépticas o psicogénicas, entra en el área del comportamiento y necesitamos muchas veces la ayuda de los psicólogos, neuropsicólogos, etcétera. Cuando tenemos temas de reflujo, tenemos que ver, porque el reflujo se parece mucho a cuando los niños empiezan con lo que le llamamos síndrome de West, espasmos epilépticos, tenemos que llamar al gastroenterólogo. Y cuando tenemos todos los otros movimientos, tics, distonías, ahorita les enseño los videos, necesitamos a veces al especialista de trastornos del movimiento. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cómo se siente el movimiento de los tics? Pues es así, ¿no? Como movimiento pesado. La corea es como una dancita, ¿no? La distonía es un movimiento súbito, así, como muy parecido al de las crisis. Los temblores es un movimiento rítmico, también muy parecido al de las crisis. Y las mioclonías es como una sacudida, así, una sacudida. Entonces, tenemos que ver cómo evolucionan estos movimientos
ver si nos cambian, si estos movimientos, por ejemplo, nos alteran la postura, si la persona no puede ya hacer sus actividades normales, si los tics están interfiriendo con eso, si la tiran, ¿sí? Aquí no me voy a detener otra vez porque esto lo acabamos de hablar, ¿no? Y voy a pasar, por ejemplo, al mioclonus benigno del sueño, las sacudidas que yo les comentaba, que es bien importante que, por ejemplo, que son de los bebecitos, pero que no ocurren nunca ocurren cuando están despiertos. Solamente ocurren cuando están dormidos, solamente. Y les pasa una cosa muy simpática, que es que cuando uno los toca, las hacen más. Uno los acaricia, están dormidos y empiezan a hacerlo más, ¿no? Si yo les intento dar medicamentos como las benzodiazepinas, como el clonazepam, que muchos médicos lo intentan hacer, empeoran. Empiezan a hacerlo más y más y más, ¿no? Por eso es que es tan importante no tratarlos de forma inadecuada. Y una cosa bien chistosa es que si se mece al niño en esta dirección, es más fácil que lo hagan. Así de curioso es el cerebro, que sensa el tipo de movimiento, ¿no? Y es más fácil que el bebé lo haga, ¿no? Y si lo hace uno como de lado a lado, es más difícil que el bebé lo haga dormido, ¿sí? Lo hacen como de que nacen hasta los 5 meses y luego se les quita, ¿no? Y se autolimitan. Y sabemos que tienen como un cierto factor genético, y sabemos que los bebecitos que hacen esto tienen una cierta predisposición a que al crecer van a hacer estas formas de migraña de la infancia. O sea que sí tienen una relación como, pues, genética, ¿no? Y el jitterness es el que les comenté, que es como el temblorcito, que se desencadena también con el tacto y que se parece mucho a un temblor. Les voy a poner ahorita el video de lo que le llamamos el bebé rígido o la hiperplexia. Mejor ahorita les voy a pasar el video, pero se parece muchísimo a la epilepsia. O sea, que se le ha llamado de muchísimas maneras, se le ha llamado enfermedad del sobresalto, se le ha llamado hiperplexia hereditaria, afecta a neonatos, niños, adultos, y es una enfermedad donde de repente hacen como un movimiento extraño y se azotan a veces contra el piso. Y ahora, gracias a Dios, tenemos como la forma de hacer estudio genético para demostrar las mutaciones, y es más fácil saber que esta es la entidad y que no van a mejorar con antiepilépticos, porque antes la gente pasaba por muchísimos tratamientos para epilepsia sin éxito. O sea, pasaban 7, 10 años con el tratamiento equivocado y sin mejorar. Además, eso era lo peor, ¿no? O sea, sin mejorar y con tratamiento antiepiléptico. Y lo más importante es que esto en realidad no mejoraba con tratamiento, porque esto es una respuesta exagerada a sobresalto. Es decir, se genera un ruido y la persona lo hace, ¿no? Hace el movimiento y se azota. Entonces, eso no lo va a poder evitar aunque tome un medicamento o 2 o 3. O al menos no con medicamentos antiepilépticos, ¿no? Y estas son, pues, por ejemplo, las mutaciones asociadas. Aquí está un video, miren. Ahí el estímulo táctil fue lo que se lo desencadenó. ¿Vieron cómo lo tocó? Ahí va otra vez. Díganme si eso no parece una crisis. Es igualito a una crisis, ¿no? O sea, verdaderamente es muy fácil que una persona lo vea y piense que eso es una crisis epiléptica. O sea, pero el niño se voltea, hace este movimiento de los ojitos, ahí está sentado, pero en realidad si estuviera parado, es muy probable que pierda el equilibrio y se cae. Y es una respuesta no tan marcada de la hiperplexia. Pero cuando esta respuesta es más marcada, viene la fase de ponerse duro y azotarse. Y ahí fue el estímulo táctil. Pero si uno, por ejemplo, azota una puerta, le pasa lo mismo. El espasmo del sollozo. En el espasmo del sollozo, el niño, pues, ¿qué le pasa? Viene el estímulo. El estímulo a veces es el llanto. Cuando es el llanto es muy fácil identificar.
O sea, la gente como que ya se la sabe, ¿no? Se la sabe a tal punto que las abuelitas dicen, no lo dejes llorar, ¿no? Sí. No lo regañes. Si se pone mal el niño es tu culpa, las abuelitas, ¿no? Porque ya saben que el llanto viene primero. Entonces, cuando es el llanto es muy fácil, pero cuando no es el llanto es más complicado. Porque a veces es que se enojó mucho el niño, pero no lloró. Y entonces, o se espantó. O sea, le pasó algo, iba caminando así el bebé, y de repente algo pasó, se espantó, ¿no? Y nada más hizo como la cara así, contiene la respiración posterior al estímulo, se pone morado y viene el evento. Ahí es muy facilísimo que la gente crea que es una crisis. Muy, muy fácil. O sea, hasta el neurólogo puede pensar que es una crisis. De hecho, muy seguido. El neurólogo piensa que es una crisis y no cree que es espasmo del sollozo porque no estuvo el estímulo del llanto primero. ¿Sí? Pero realmente no precisa estar forzosamente. O sea, aquí está, puede ser frustración, ¿sí? Al punto, pero primero viene, o sea, este evento, luego viene que contiene la respiración, luego viene la cianosis y puede venir, o sea, ahí después de la cianosis, el punto de que nada más se desvanece o puede llegar a la pérdida del estado de alerta. Y cuando llega a la pérdida del estado de alerta es la parte que más espanta a los que ven el evento, ¿no? De forma extraordinaria puede llegar a haber una crisis formal, o sea, una crisis epiléptica al final. Sí puede haberla después. O sea, se pone duro o a veces duro y haces una crisis tónica o una crisis tónico-clónica. Entonces ustedes me podrían decir, oiga doctora, si hizo una crisis después, pues entonces sí es una crisis, esto es epilepsia, ¿no? Y si mi bebé lo hizo cuando tenía 3 meses, bueno, no 3, vamos a poner otra edad mejor, porque 3 meses sí mete ruido eso. O sea, vamos a pensar 8 meses. Lo hizo a los 8 meses y luego lo volvió a hacer al año. Entonces eso es epilepsia, porque si lo hizo después del espasmo del sollozo en 2 ocasiones, pues eso es epilepsia. No, no es epilepsia. Porque si lo provocó el espasmo del sollozo, es lo que se llama crisis provocada, ¿sí? Y si es una crisis provocada, no es epilepsia. Porque la definición de epilepsia es que la crisis no sea provocada, que la crisis sea, digamos, espontánea. Y esta crisis la estaría provocando el estímulo de haber llegado al punto de la cianosis, ¿sí? Este niño no tendría un problema en el cerebro. Este niño no tiene un problema eléctrico en el cerebro que lo predispone a tener crisis. Este niño lo que tiene es que hace espasmos del sollozo y llega al punto de que le desencadena crisis. Entonces, que le demos medicamento, o sea, que le demos a un antiepiléptico no lo ayuda, ¿sí? Solamente lo estamos exponiendo en cierta forma a los efectos adversos del antiepiléptico. Claro, si empieza a hacer estos espasmos del sollozo todo el tiempo, comprendo que alguien llegue al punto, sí, y que lleguemos al punto de medicarlo por la frecuencia de los eventos. Pero ustedes están de acuerdo conmigo que esto es fundamentalmente conductual. Que en realidad tiene muchísimo más sentido trabajar con los papás para que se eliminen los desencadenantes. Si en realidad no le manejamos límites al bebé, ¿no? Si lo dejamos que hagan lo que quiera, si lo dejamos hacer los berrinches todo el tiempo, lo va a estar haciendo a cada rato. Y entonces hasta podría hacerlo incluso si le damos el antiepiléptico. ¿De acuerdo? Entonces aquí es mucho más importante la parte conductual que incluso el manejo del antiepiléptico. Entonces, genera mucha ansiedad y temor observarlos, pero debe de quedar claro que como tal no representan un peligro para el niño. Y generalmente ocurren entre los 6 y los 2 años, o sea, 6 meses y 2 años. Hasta los 4 años así pueden ocurrir. 5% de la población los puede presentar. Entonces, por eso dije que no mencionara uno de 3 meses, porque de 3 meses metería problemas, porque sería muy chiquito, ¿no? O sea, entre 6 y 24 meses lo más común. Hay diferentes tipos. O sea, simples, por ejemplo, mantienen la respiración, luego exhalación y son precipitados por frustración. Complicados, son más severos, pueden iniciar como pálidos, se puede poner pálido, o se puede poner cianótico, o sea, moradito. Y esto es bien importante, su electro puede ser normal, el diagnóstico es clínico, no hay incontinencia es que se haga pipí, ¿no? Y no hay un evento posictal como tal, o sea, no se queda después
así como dormido, cansado después del evento, se recomienda que graben un video, ¿no? Se puede realizar un estudio del corazón, un electrocardiograma, y esto es importante, puede ser más común que lo presenten porque tengan una anemia por deficiencia de hierro. A los 6 meses de edad es una etapa en la que fisiológicamente el bebé puede empezar a tener esto, una anemia por deficiencia de hierro. Normalmente el pediatra ahí se fija en que esto puede pasar y a veces en esa edad empieza a suplementarlos a los bebés. Entonces, a veces cuando empiezan con espasmos del sollozo, el pediatra inmediatamente los suplementa por si acaso. Y esto también, ¿por qué creen que es? Pues porque a esa edad también se inicia la lactación. O sea, se les empieza a dar otra cosa que no sea nada más la leche de la mamá, pues. Y cianóticos y pálidos. A pálidos, pues, son muy frecuentemente desencadenados por dolor, su electro es normal, y recuperan la alerta en un minuto, y los cianóticos a veces se ponen hipotónicos, pierden la conciencia, tardan en recuperarse y su electro es normal y son inofensivos. Lo más importante de los espasmos del sollozo es que no se nos vaya un problema del corazón, aunque no me lo crean. El problema ni siquiera es si nos confundimos con epilepsia. El verdadero error es que se nos vaya una cardiopatía congénita. O sea, lo más peligroso es que el pediatra no perciba que la frecuencia con la que los hace el niño en realidad vaya a ser porque tiene un problema congénito en el corazón que hace que el bebé esté sufriendo estos episodios de hipoxia frecuentemente, más bien generalmente porque tengo un problema como en las arterias, como en la pulmonar, por ejemplo, y eso hace que sea fácil que genere estos episodios. Entonces, cuando son muy frecuentes, a veces lo tiene que mandar al cardiólogo, ¿sí? Usualmente no duran más de 1 minuto. ¿Qué se puede hacer? Tomar el tiempo, ponerlo cómodo, ponerle algo frío en la cabeza, ¿sí? No sobrereaccionar, distraerlos. Y no sobrereaccionar, sobre todo si hubo un berrinche, como que educar a los papás. Aquí está un video. A ver, que no corre. A ver. Ay, ¿por qué no correrá? A ver, de ahí. Ahí ya se puso morado, ahí ya empezó a tener la fase de extensión tónica. ¿Sí vieron? Como de repente como que se desconectó tantito, pero fue muy rápido ahí, ¿no? Y volvió muy rápido, ¿no? Y ya. Listo, ya. El temblor, pues un movimiento rítmico, involuntario. Las causas más comunes cuando son más grandes, o sea, cuando son como adolescentes, es por ejemplo, o adultos, suele ser que estén tomando algún medicamento, ¿no? O por ejemplo, valproato, el valproato en las personas con epilepsia, es muy común que genere temblor, el litio. Los pacientes que utilizan fármacos broncodilatadores por asma. Es muy común, nada más que luego no se los mencionan, pero el bromuro dipatropio, por ejemplo, en combinación con salbutamol, es muy frecuente cuando tienen que utilizarlo para el ataque de asma. Es muy común que se queden con el temblor, muy, muy común. La cafeína y los medicamentos que se utilizan para dolor de cabeza, sobre todo los que se utilizan para ataques de migraña, la mayoría de ellos generan temblor también, ¿sí? Los estimulantes, por ejemplo, la mayoría de los que se usan para TDA, también
y algunos alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que será el té verde, ¿no? Muchos de estos que tienen un gran contenido de azúcar que los niños comen precisamente, pues es muy fácil que genere temblor, sobre todo en los niños que ya de por sí tienen, por ejemplo, TDA o que son muy ansiosos, es muy fácil que empiecen como con un poquito de temblor. O con estos cereales que están como sobrecargados de riboflavina. Entonces también es muy común que lo hagan. Y no tiene nada de malo, ni es extraño, ni es anormal, ¿no? Causas estructurales, o sea, es decir, rarísimamente tienen una causa de algo malo en el cerebro, pero en los niños eso es muy raro. En los niños eso casi es cuando ocurre en una sola zona, o sea, como que es una mano la que está temblando, o la mitad del cuerpo la que está temblando, pero eso es muy raro que nos lo topemos, ¿no? Metabólicas o hereditarias. ¿Cuándo se les tiene que realizar estudios? Pues lo que les digo, cuando es un temblor unilateral, o sea, como la mitad del cuerpo, como que una manita, o otra cosa les está pasando. O sea, además no pueden caminar bien, ¿sí? Se agregó otra cosa que el niño no tenía, ¿sí? Tiene dificultades para realizar cosas que antes podía hacer bien o en la escuela, o tiene epilepsia que no tenía y además tiene un temblor en una sola mano, o no puede mover un pie y además tiene temblor. No, pues evidentemente eso está muy mal, ¿no? Eso es extraño. Y entonces en ese contexto, sí, claro que hay que hacer algo urgente, de hecho es urgente, y tendríamos que hacer, ahí sí obviamente, una resonancia magnética, ¿sí? Y ver que no sea una enfermedad grave, rápida, que se deba de tratar. Y en ese contexto sí se tiene que ver, bueno, si no fue algo grave, entonces si no es algo grave, pero le está condicionando dificultad al niño en la escuela, escribe mal, se atrasa cuando escribe porque todo le sale chueco, sí le tenemos que dar tratamiento. Le damos lo más leve, le damos propranolol. Y cuando eso no funciona, lo siguiente que solemos usar es topiramato, que también lo usamos para epilepsia, lo usamos topiramato para el temblor. Primidona funciona bien, pero como enlentece como mentalmente, preferimos casi no usarlo, ¿no? Entonces el temblor en niños es raro que lo lleguemos a tratar. Y es raro que llegue a ser tan molesto, tan discapacitante. Los shuddering attacks es el temblor que se parece como a si tuviera frío. Y es muy del bebé, ¿no? Les voy a enseñar el video para que vean. Es de una duración como de hasta 15 segundos, pero el bebé lo puede hacer hasta cientos de veces al día. Entonces, cuando llega a ser tan frecuente, las mamás siempre acaban con el neurólogo, siempre. Pero lo tranquilizante es que por demás el bebé siempre es normal. O sea, el bebé en lo demás está avanzando bien, está balbuceando, está diciendo ya palabras, se sienta, agarra las cosas, pasa cosas con una manita a otra, se le ve que está comprendiendo las cosas, que sigue indicaciones, pero hace su temblorcito, ¿no? Entonces, generalmente se les hace estudios, ¿eh? O sea, se hace su electro, a veces hasta resonancia, se ve que no tiene nada mal, no se le da tratamiento y se le va quitando. O sea, se manda a estimulación temprana, ¿no? Y se le quita, porque mejora con el desarrollo. Entonces aquí está, a ver si... Ahí lo van a ver, miren. Y se alcanza a ver cómo junto con el temblorcito hace como esa discreta mueca. Y realmente se parece mucho a crisis epilépticas que también vemos en algunos tipos de epilepsia de los lactantes. Entonces, obviamente que cuando uno ve esto, jamás dice, pues no es nada, ¿no? O sea, siempre uno acaba haciendo estudios. Da una muy buena pista el hecho de que el bebé sea normal, pero se hacen estudios siempre, ¿no? Siempre. Ya que vemos que todo sale bien, ok. O sea, nos esperamos a que evolucione. Algunas raras veces se les llega a dar tratamiento y tienden a veces a mejorar con el mismo tratamiento que se usa para epilepsia, como por ejemplo levetiracetam o valproato, tienden a mejorar. Pero hay papás que sí le dicen a uno, yo prefiero que no lo medique,
O sea, yo sinceramente sé que si ya todos los estudios están normales y usted me está explicando que esto se va a quitar con el desarrollo, yo prefiero ver que lo haga y si se le quita y si no le afecta, prefiero verlo y esperarme y que no le dé nada. Y sí, se le quita, ¿eh? O sea, se le quita. Y hay papás que prefieren como que pasar el estrés de verlo y no medicar al bebé, y es perfectamente válido, opino, ¿no? Si no le va a afectar al bebé el movimiento. Las distonías son contracciones musculares involuntarias, sostenidas, o sea, el niño como que hace movimientos así, ¿no? Que causan torsiones o posturas anormales, que puede ser a veces una sola, o sea, el cuello o una manita o el brazo y la cara, bueno, el cuello, perdón, o puede ser de plano todo el cuerpo, ¿sí? O la mitad del cuerpo. Y estas, por ejemplo, pues pueden ser genéticas, o sea, de este grupo las identificamos pues por estudios en efecto de DNA, ¿no? Estudios genéticos, y algunas de ellas las podemos tratar con medicamentos específicos como levodopa, como la que se utiliza para los adultos para otras condiciones, y otra combinación de medicamentos que se pueden llegar a utilizar, y algunas de ellas no tienen tratamientos efectivos, debo de decirlo, o sea, son genéticas pero sin mucha posibilidad de tratamiento, o ya para tratamientos más avanzados, estimuladores profundos en el cerebro, etcétera. Para otras no tenemos mucho que ofrecer, ¿no? Incluso pueden llegar a tener un mal pronóstico. Y hay otras causas que nos pueden llevar a eso, más comunes. La más común por mucho sería la parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil es como la causa número 1 que tenemos, cuando el bebé lo que le pasó fue que se le subieron muchísimo las bilirrubinas cuando nació. Muchísimo, muchísimo, al grado de que le tuvieron que hacer el recambio de sangre al nacer, que se le llama exsanguinotransfusión, y se le daña el área específica del cerebro, que son los núcleos de la base, que son los que se encargan de la coordinación del movimiento. Desarrollan ese tipo específico de parálisis cerebral infantil que se asocia a diferentes tipos de movimiento, no nada más a distonía, también a corea, etcétera, y no es rara. No es rara, es común de encontrar. No nos la topamos mucho aquí porque no somos un centro que se dedica a eso, pero por ejemplo en los centros de rehabilitación se ven mucho, ¿no? Entonces, y hay otras causas, pues traumática, ¿no? Por ejemplo, y otras causas también genéticas, pero diferentes, degenerativas, que también pueden generar ese problema, y pues diferentes medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Algunos de ellos son parecidos a lo que utilizamos, a los medicamentos que utilizamos nosotros, como las benzodiazepinas, se pueden utilizar para esto, y otros diferentes que no tienen nada que ver con lo que nosotros utilizamos en epilepsia, sino que son dirigidos para estas entidades, y se utiliza toxina botulínica, por ejemplo, mucho para este tratamiento. Y ustedes me van a decir, es imposible que eso se confunda con epilepsia, ¿no? ¿Cómo alguien podría confundirse? Pues no lo van a creer, pero sí, ¿no? Sí se confunde. ¿Cuándo se confunde? Se confunde especialmente cuando ese niñito que tiene una PCI de este tipo resulta que también tiene epilepsia, porque pasa. Y de hecho pasa también más frecuentemente de lo que ustedes creen, ¿no? El niño tuvo la lesión cerebral y tiene un daño en ambas cosas. Tiene un daño en la corteza que le generó epilepsia y tiene un daño en los núcleos de la base que le generó este problema. Y entonces, claro que es bastante difícil de distinguir. El niño se la pasa haciendo movimientos anormales todo el tiempo y además de eso a veces tiene las crisis. Y entonces, cuando llega a ser una crisis prolongada, los papás a veces ya con el paso de los años aprenden a distinguir una cosa de la otra. Pero claro que pasa que en ocasiones pasaron antes por la experiencia de que en el hospital se confundió una distonía, ¿no? O una distonía tras otra, se confundió con un estado epiléptico. Y el bebé, bueno, el niño puede llegar a ser manejado como un estado epiléptico cuando en realidad era un movimiento anormal. Entonces, sí, claro que se confunde, ¿no? Se confunde más en el contexto del hospital. Espasmos nutans, o sea que es una forma de nistagmo de los 2 años de vida, que hacen un movimiento como de los ojitos, así,
y con un movimiento como de la cabecita, así de caída. Y ese lo confunden mucho con epilepsia, pero lo realmente importante es que a veces lo que esconde es un tumor en el nervio óptico. Entonces, cuando uno ve la misión aquí, lo que ustedes deben así como de recordar es un movimiento extraño de los ojos, cualquier cosa que pase en los ojos que no estaba, y sobre todo de los que ustedes encuentren en los niños pequeños, o sea, en los niños como de entre 1 año y medio y 3 años, ¿no? O sea, en eso debes, ustedes así como papás o maestros, o sea, como personas, es decir, regulares, no personal de salud, digamos, eso se manda, pero en ya, al oftalmólogo siempre, todas las veces. Todas las veces cualquier movimiento anormal o cualquier mancha que aparece en los ojos o cualquier cosa rara que no estaba en los ojos se manda, pero en rápido, como una urgencia. ¿Por qué? Porque ni importan los movimientos, o sea, los movimientos anormales de los ojos, claro que se tienen que tratar, pero lo que realmente importa es que si es nuevo y no estaba, atrás puede haber en efecto un tumor. Y los que más nos importan, en este caso los tumores del nervio óptico, pueden ser desde, hay diferentes tipos de tumores, ¿no? Pero hay algunos, o sea, como no sé, los gliomas del nervio óptico, que son poco comunes, muy poco comunes, y que podrían notarse por un movimiento anormal que recién apareció en un niño muy pequeñito, pero existen otros diferentes, como el retinoblastoma, que sí es muy común, mucho más común, y que no lo vemos nosotros, lo ven los oncólogos, y que más bien aparece como una especie de mancha blanca que aparece en el ojo del niño, ¿no? Y ese no crean que lo detecta el médico, ¿eh? No lo detecta el médico, lo detecta la gente común y corriente. O sea, que un día estaba así normal en la casa del amigo y le dice, ¿qué tiene tu hijo? ¿No? O sea, se ve raro. O sea, ¿qué es eso que se le ve? ¿Por qué se ve así extraño? ¿Por qué cuando lo veo así como de lado se ve como una manchita en su ojo? Y el detectar eso es la diferencia entre salvarle la vida y no. O sea, entre que llegue rápido y lo detecten y eso se pueda tratar, y a lo mejor, o sea, se detecte, le traten eso y quizá pues sea, posiblemente pierda el ojo, ¿no? Y le pongan una prótesis o algo, pero entre eso o que aquello sea una metástasis, pierda y acabe en una tragedia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo importante es que no lo tenía, empieza con un movimiento anormal, y lo realmente trascendental no es pensar en epilepsia. O sea, lo trascendental es pensar en una alerta de vigilancia de los ojos. ¿Sí? Y es ese movimiento. Hace ese movimiento del ojito, y esto que hace así la cabeza es lo que le decimos head bobbing. Sí, como la caída de la cabecita. Que es como las muñequitas que se ponen en el coche, ¿no? ¿Sí lo vieron? Las estereotipias son movimientos. ¿Saben cuáles son las estereotipias? Los típicos que la gente reconoce del trastorno espectro autista. Así es como, o sea, para no decirles como todo esto, así me los van a entender. O sea, es un movimiento no propositivo, rítmico, como la gente reconoce mucho el aleteo, ¿no? Estas son las estereotipias. Y entonces la gente dice mucho, es que mi hijo, ¿no? Hace así, doctora, ¿no? Y se espantan y dicen, ¿y será autismo, no? Y hace esto. Y tienen razón que esas estereotipias las hacen mucho los niños con TEA, o sea, con trastorno espectro autista. Y es verdad que también los hacen los niños a veces con trastorno con TDA, y también los hacen los niños con trastorno obsesivo compulsivo, y también los hacen los niños con trastornos de ansiedad. Y la verdad es que si nos detenemos a pensarlo, también lo hacen, y aquí está, primarias fisiológicas, o sea, normales, niños con desarrollo normal, 70% de los niños chiquitos. Nada más que no les hacemos caso. O sea,
no les hacemos caso porque se nos hacen como, pues es que está chiquito. O sea, los niños muy pequeñitos hacen mucho así cuando se emocionan. Sí, 3 añitos, ¿no? Hacen así, lo que pasa es que no hacemos caso porque son normales, entonces lo omitimos. Pero la verdad es que lo hacen, las estereotipias son normales como parte del desarrollo. Hacen muchos movimientos que son así, ¿no? Aparecen en clústeres, o sea, como en grupos, segundos, minutos, varias veces al día, cuando hace una actividad que le genera excitación positiva. Uno lo distrae y se le quita, ¿no? No le impide hacer una actividad motora voluntaria, pero sí llaman la atención cuando persisten en la edad escolar. O sea, ya como que están entrando a los 6 años en la primaria, sí está como raro que lo hagan. O sea, ya que de que empiezan a hacerlo ahí, algo lo está desencadenando, ¿no? Como el trastorno de ansiedad, tics, TDA, TOC. Y si eso se acompaña de otro problema, o sea, o de otros componentes, bueno, sí es cierto que se asocian también al trastorno espectro autista, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos? En el lactante y en el preescolar, el balanceo, enroscar el cabello, eso es una estereotipia, ¿sí? O sea, estirar las piernas, abrir y cerrar las manos, como de aplaudir, sí. Eso lo hacen mucho los niños chiquititos, ¿no? Es normal, o sea, pero sí es cierto que ya que lo haga, están de acuerdo conmigo que un niño de 7 años que hiciera eso ya llama la atención, ¿no? Que no es una reacción enteramente normal. Suelen estar desencadenados por ansiedad, aburrimiento. Los fármacos no las van a quitar, no las van a quitar. Y las complejas ya están asociadas, por ejemplo, a TEA, y a veces están acompañadas de muecas faciales o de ruidos guturales. El mioclonus benigno de la infancia, les voy a poner el video, se parece mucho al síndrome de West, miren. Este es un mioclonus, ay no, lo podremos correr allá, a ver. Este es un bebé normal. ¿Sí ya vieron? Para quienes alguna vez han visto como los espasmos del síndrome de West, ¿no? Que son así, y el síndrome de West es una epilepsia, una encefalopatía epiléptica en la infancia muy, muy devastadora, ¿no? La verdad es que esto lo puede poner nervioso a alguien, pero esto es normal. Esto es normal, o sea, esto los bebés lo pueden hacer y no pasa nada. La verdad es que, de nuevo, necesita su electro, necesita que lo vea el neurólogo, necesita que uno vea que el bebé, todo lo demás va bien, para saber que no pasa nada, ¿no? Pero se confunde mucho con epilepsia. Corea, pues son los movimientos que les dije que son como danzas. La verdad es que la corea sí, ningún neurólogo lo confundiría con epilepsia. Y en la infancia, jamás la corea es normal, jamás, ¿no? Siempre es por algún motivo adquirida, hereditaria, así, o sea, será con genética, le habrá pasado algo infeccioso y le quedó la corea, no sé, pero siempre tiene alguna explicación y es este tipo de movimiento. Que los niños como que aprenden a esconder, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, que como que se mueve así el niño, ¿no? Está platicando así. ¿Ya vieron? Sí. Y como que hasta su carita se le mueve, ¿no? Pero lo esconde. Los tics, pues son movimientos súbitos, no son rítmicos, estereotipados, que ocurren fuera de contexto. Hay tics que son vocales, o sea, tics que son de hablar. O sea, la persona está hablando así, así, ¿no? Esto es un tic. O sea, ¿mande? No, es más bien como un Tourette. Un Tourette. O sea, o está hablando y de repente dice una grosería. Así, de nada, ¿no? Pero esto de gritar es como muy clásico. O esa, ¿no? En el contexto de la conversación, es un tic gutural, ¿no?
Pero también hay tics motores, o sea, como lo que les decía, ¿no? Con la carita, o con el cuello, o con la mano. O sea, hay muchos tipos. Obviamente los tics que son de hablar, o sea, de estar hablando y de repente meter algo en la conversación forzoso, son muy difíciles de reconocer. O sea, obviamente esos los reconocen más los psiquiatras. O sea, los psiquiatras dicen, ay, ese es un tic. O sea, eso que está haciendo la persona es un tic. Pero la mayoría de las personas no lo reconocemos. O sea, la mayoría de las personas decimos, ay, ¿por qué dice eso? ¿No? ¿Por qué dice eso que no viene el caso? O sea, o ¿por qué grita? ¿No? Nos estamos hablando de otra cosa y ¿por qué grita? ¿Por qué grita el niño? La verdad es que eso también lo hacen los adultos con tics, ¿no? Pero lo hace mucho el adulto psiquiátrico. Pero también lo hacen los niños con ciertos tipos de entidades. Entonces, sí, es complejísimo de tratar, pero también se debe de identificar, ¿no? O sea, ocurren fuera del contexto, puede haber transitorios o puede haber crónicos, o sea, pueden suprimirse parcialmente, o sea, a veces como que el niño le dice, no lo hagas, y a veces puede como que aguantarse tantito bajo ciertas circunstancias, pero al final no lo logra y sale el tic, ¿no? O sea, tantito como, y luego lo acaba sacando. O sea, esa es una de sus características. Entonces es un tipo de movimiento entre que involuntario y no. Porque sí tiene un cierto componente que lo puede parar tantito, pero al final acaba no pudiendo suprimirlo, ¿sí? Hay un estímulo como previo, es decir, siempre percibe o siempre refieren las personas que tienen una cierta urgencia, ¿sí? O sea, como que sienten, a veces sienten como cosquillas o sienten, pero algo les hace como de, ahí viene el tic, ¿sí? Y pueden, incluso algunos de ellos persistir en el sueño. Pueden ser vocales, como les decía, como una tos, un gruñido, un grito, y a veces una frase completa, lo cual es bastante curioso, ¿no? O sea, soltar una frase completa es un tic, pero que no encaja en la conversación, que no viene al caso. O sea, o motores, un movimiento de la mano, de la cabeza, complejos, como a veces como una danza, pueden ser hereditarios, pueden estar, la persona que los padece, no es una cosa fácil, ¿eh? O sea, esto no es algo sencillo de tener. Para quien lo padece y lo tiene como un problema serio, pues a veces los medicamentos no le ayudan en nada y realmente puede llegar a ser muy discapacitante. Para los niños que lo tienen, puede llegar a ser muy discapacitante en el contexto social. O sea, puede llegar a generar como mucha exclusión, ¿no? En su escuelita, por ejemplo.